Hola, yo soy Estela Maris Olguerá. Estoy en la 10ª Feria Provincial Internacional del Libro de Corrientes, Argentina, en diálogo con Carlos Andrés Colorado Franco, quien desde Colombia va a conversar conmigo. Aquí con ustedes, ¿Qué tal? Yo soy profesor del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas, en Colombia, y pues estoy muy contento de esta oportunidad. Sí, elegimos este libro que fue presentado en la feria del año pasado, pero igualmente para repasarlo y en un diálogo casi de lectura crítica que le hizo Carlos, que me tiene un tanto atemorizada, debo decir. No, nada de eso. Bueno, realmente quiero que conversemos en torno a dos elementos que me llamaron mucho la atención de la obra, ¿sí? Uno es la construcción, la secuencialidad que hay allí, y dos, los temas que abordaste, los temas que desarrolla en conjunto el volumen de cuentos. Uno de ellos es la pérdida. La pérdida es un tema que aparece en varios de los relatos, aparece en Orson, aparece en Solo Ir. En realidad, cuando yo escribí estos cuentos, no me di cuenta de que tenían ese vínculo entre ellos. El cuentero escribe cuentos aislados y en algún momento dice, a ver si de esto sale un libro. El cuentero no dice, voy a escribir un libro. No es como el que escribe novelas, que sí tiene que escribir un libro que tiene una historia única que va desarrollándose en el propio libro. Y de pronto me puse después de varias lecturas me di cuenta de dos cosas que unían, que vinculaban a todos estos cuentos. Lo de la pérdida, manifestada de distintas maneras, distintas pérdidas en distintos planos dadas las pérdidas, y también un cierto juego mío, como de pirueta de gato en el muro, con la irrealidad. El compensar la pérdida a partir de que el personaje se coloca en algún nivel de la irrealidad. Y otra cosa que me di cuenta es que podía lograr en la secuenciación de los cuentos que vos mencionaste, podía lograr que esos dos primeros textos que denominé a ambos enigmas encontraran casi sus respuestas en los últimos textos del libro. Y en el medio plantear distintas situaciones, algunas con más historia que otras. Otras se me fueron en prosa poética, no tanto narrativa, pero creo que la secuenciación es esa, Enigmas plantea una búsqueda del personaje, de volver a la posibilidad de nacer o no nacer como manera de alejar la idea de la muerte, y también de desprenderse del cuerpo que nos transporta para lograr la libertad, la individualidad, el aislamiento cuando lo desea, el ponerle límites a los demás. Y eso se va viendo en casi todos los cuentos de distintas maneras y vuelve a personalizarse en un solo personaje, en un solo protagonista en los cuentos del final. Pero ese desprenderse del cuerpo que nos transporta en el cuento justamente que da nombre al libro, queda como en una incógnita porque si bien aparentemente el personaje lo logra, hay un elemento material presente que hace pensar que no logró del todo el aislarse como quería. Este personaje quiere aislarse a través de la invisibilidad y como no tiene quien lo mire, no sabe si es o no es invisible. Pero la presencia de un elemento material lo deja en duda. Deja en duda que nosotros podamos lograr eso que se proponen mis personajes
con un cierto grado de locura que no desmiento. Claro, y eso fue otra cuestión que me llamó mucho la atención de los relatos de tu obra, y es que hay unos personajes que se atreven como a jugar un poco en el límite o en las palabras del cuento, en la frontera de lo que es real, de lo que es onírico, de lo que es ese coqueteo, ¿cierto? Que logra tener el personaje con el lector, para decirle, no puedo definirle, lector, qué es lo que está ocurriendo en este momento, si es real o si es ficción. Como si el mismo personaje transgrediera esa pared que hay allí, y de repente, como sucede en el caso de Orson, la realidad que aborda el personaje es otra. Entonces, Estela, ¿qué tal si nos cuentas también sobre esa estrategia de jugar entre la realidad y la ficción? En algún momento tú me decías que era el autor es el que se atrevía a jugar con la mentira, ¿sí? Y también los personajes juegan allí con eso. Bueno, eso que acabas de decir es fundamental. Yo creo que el escritor es el primero que se coloca. El escritor, a partir del momento que se sienta a inventar, a mentir, que se sienta a mentir, ya se coloca en una frontera. Porque tiene que construir una mentira tan consistente que el lector sepa que es mentira, pero haga como que lo cree, se haga cómplice del autor. Eso es lo ideal, lograr esa complicidad. Ese sería el pacto de lectura, ¿no? El pacto entre el lector y el autor. Por eso este libro tiene esta portada. Este gato haciendo equilibrio en el muro, y es un gato además nocturno. Seguramente porque yo escribo de noche. Y yo creo que los escritores somos buscadores de ideas, nocturnos buscadores de ideas, insomnes buscadores de ideas, y que las buscamos nos apropiamos de ideas ajenas, pero de un gesto, de una situación que avistamos en algún sitio, de gente que no conocemos, al que le inventamos la historia. Es como la mirada del fotógrafo que en un rincón de pronto dice, acá tengo una buena fotografía. El escritor percibe en una situación que le es ajena y desconocida, acá tengo un elemento para una historia. Pero esa historia va a ser mentira porque la historia real no la conoce. O sea que el primero que se coloca en la frontera, en la realidad, entre la realidad y la verdad y lo cierto, es el escritor. Y desde luego coloca a su personaje en la misma frontera, y en la misma frontera lo coloca el lector, si lo logra. Yo creo que ese es uno de los grandes logros que hay en tu volumen de cuentos, que es una búsqueda, podríamos decir, exitosa de esas, ¿cómo se llama? De esos escenarios, creados, de esos escenarios que el lector va a estar allí frente a un autor que le ha propuesto una posibilidad, ¿sí? Ahorita decíamos una suerte como de mentira, pero de ninguna manera podemos pensar que lo que se cuenta como ficción, ¿cierto? Es en primera medida una mentira en todo el sentido de la palabra, sino como tú bien lo dices, es una apuesta que hace, el autor, ¿cierto? En la primera en la primera frontera, ¿sí? Para llevar al lector a otro lado. Eso que decís que se desarrolla, las situaciones se van dando en distintos ámbitos. ¿Qué efecto te produjo o qué dificultad te produjo en la lectura el hecho de que hubieran tantos ámbitos diferentes? Porque Orson transcurre en el carnaval, en el desarrollo de un corso de carnaval. Él transcurre en un velorio. Solo ir es un tema de una
Mujer a orillas del río bajo la lluvia. Frontera es un tema de un hombre solitario que está perdido en algún sitio. Son todas situaciones muy diversas, pero la búsqueda es la misma. Es decir, hay dos búsquedas, me parece a mí, ¿no? O es la misma. Uno son las pérdidas, sí, las pérdidas. Orson se pierde en el tiempo y en el espacio. La mujer también, pero Orson se deja llevar, la mujer va a la búsqueda. ¿Qué te produjo esa diversidad de planteos dentro de una misma idea de señalar pérdidas y búsquedas de soledad, búsqueda de en realidad de ponerle límites, fronteras a los demás respecto de mí, respecto del personaje, ¿no? Bueno, el desarrollo como tal de la obra no me generó ninguna dificultad. Por el contrario, sentí que había una riqueza bastante valiosa en la creación de esos escenarios, ¿sí? Me sentía como asistiendo a una obra de teatro, donde el narrador me ofrecía a mí una cortina y la iba abriendo para al final preguntarme, ¿encontraste lo que yo estoy buscando? ¿O crees que encontré lo que yo estoy buscando? Y las respuestas que uno puede ofrecerle como lector a ese narrador y a esos personajes son respuestas que finalmente a ellos no les sirve, porque esas son búsquedas que precisamente están hechas para el lector. Son cuestionamientos, son unos planteamientos, por ejemplo, en el relato el planteamiento sobre el padre, el planteamiento era sobre mi padre, sobre el cariño que estoy buscando en mi padre, que perdí, sí, para mí como lector. En Solo ir, el planteamiento que me hacía en el relato era sobre la vida, sobre estar estar en disposición para esto, por lo que hace a aquella mujer en la orilla, ¿no? Entonces, esa riqueza en los escenarios fue lo que me llevó a mí como a ir tejiendo poco a poco el ritmo de los textos, siempre en un tono de cuestionamiento, de inquietud, de algo que todavía no se encuentra, pero la búsqueda es insaciable. Yo con este libro, cada vez que lo releo, y tuve que releerlo varias veces a raíz de esta conversación que íbamos a tener, que es una conversación típica de una feria de libro, ¿no? Si bien yo en este caso me encuentro con un lector muy especial, porque es un lector con una formación académica además, el ámbito de la feria del libro en definitiva es la de provocar este tipo de encuentros y este tipo de diálogo con la diversidad de lectores que ojalá uno tenga. Y al leer y releer este libro, yo en algunas situaciones me preguntaba si no personalicé demasiado y no enajené demasiado el libro respecto del lector. Por ejemplo, hay una recurrente en toda mi escritura, hay una recurrente vuelta, un recurrente regreso a mi infancia. Tanto así es que mi primer libro de cuentos se llama Lo que ella manda, y ella, la que manda, es la niña que fui. En Ojos Fríos, en este libro, yo cuento un sueño o una situación de semi-duermevela, en la que aparece mi padre, pero aparece mi padre, el padre de la que está acá, pero digamos mi padre, y aparecen los árboles. Yo cuando lo escribí no me di cuenta de eso. Honestamente no. Solo referí un cuento de mi infancia, una historia de mi infancia. El libro termina con un relato que se llama El árbol.
y es un árbol plantado por un padre en un patio, y es otra vez el árbol referido al padre. Es como que ese regresar a través de elementos, como son los árboles plantados por mi propio padre, ¿no? En este caso, que están en mi casa y que son testimonios de que ya no es lo que fue, ya no está lo que hubo, ahí está la pérdida. Entonces, a veces me pregunto, y cuanto más lo leo, más temo haber alejado este libro un poco o haberme apropiado mucho de las situaciones de esta gente que inventé. Pero yo considero que ahí es precisamente donde el lector tiene el esfuerzo de identificarse, ¿sí? Porque son tus preocupaciones no como autora, sino que son tus preocupaciones humanas, son tus preocupaciones, que digámoslo así, vienen de la sensibilidad por la misma transformación en la que nosotros estamos. Entonces creo que entre más particulares son las exploraciones, tiende a identificar de manera más universal a un individuo, ¿sí? En él, por ejemplo, cuando se contaba el velorio del padre, yo no podía dejar de pensar, por ejemplo, en el velorio de mi abuela paterna y en el velorio de mi abuela materna. Y claro, hay pasajes en los que uno sí siente, en efecto, aquí me están explicando algo a mí mismo, ¿sí? Entonces, no, los relatos, cómo están compuestos y cómo están desarrollados, sí reflejan, sí dan una luz sobre alguna cuestión en el lector. Y esa es la riqueza de la literatura. Esa es la riqueza que ofreces también en los cuentos de frontera, ¿sí? Como si le preguntaras al lector, ¿qué te identifica? Cuéntame. Ahí es donde me parece que fue donde encontré mucha riqueza en el volumen de relatos, ¿sí? Y me parece que juega muy bien con la propuesta de la portada. Un gato que va por el filo, un gato que está en equilibrio. Eso, y un gato nocturno, me decías ahora. Entonces creo que eso es un juego muy interesante entre lo que propone a primera vista el libro, que es lo que uno ve, y lo que vas desarrollando, ¿sí? Lo que tú vas planteando relato a relato. El arte de esta tapa es de Mario Zorrilla, y yo, en vez de hablar, voy a leer 2 párrafos que son los que explican la tapa. Pero me voy a poner la mirada. Uno de los pocos poderes que tenemos los escritores es reinventar, juntar palabras para recrear mundos, obsesionados en la neurosis léxica, palabra exacta o muerte, y la paranoia sintáctica. Una frase mal construida es un camino sin salida, o una música disonante, o un mensaje extraviado. En la prosa milimétrica que no grite, pero que todo el mundo oiga. Columpiados en la gramática y en imágenes imposibles. Esa frase, ese párrafo no es mío, sino de Javier Aparicio Maideu. En la realidad de la que nos escabullimos, con recortes de vidas, no puede armarse otra vida. Ni Dios ha podido, aunque los creyentes se empeñen en decir que todo lo puede. Nosotros, los gatos insomnes, nocturnos cazadores de ideas, sí. Nuestra mirada puede ver en la oscuridad de la mentira e inventar la verdad. Nosotros podemos cruzar esa frontera. Los cuenteros podemos, porque mentimos libremente y nuestros lectores nos hacen el juego. Son las piruetas de un gato funámbulo sobre la estrecha frontera móvil entre lo real y lo irreal, entre la mentira y el vacío. Eso es lo que justificó esta portada,
que a mí me parece magnífica, de Mario Zorrilla, y que creo que como bien encontraste vos al manejar mi trabajo, refleja cómo me coloqué yo en la escritura de este libro. Te agradezco muchísimo, Carlos, todo el trabajo que te tomaste de hacer esta lectura crítica tan enjundiosa y de sumarte a esta feria nuestra, de la que desde ahora seguramente ya vas a ser parte. Gracias por todo. Estela, a ti muchas gracias por permitirme acercarme a la obra, acercarme a sus relatos, acercarme a las estrategias que desarrollas allí. Pareció un encuentro fascinante y bueno, también a los organizadores de la feria y por esta oportunidad de conversar contigo en este espacio.